Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Abordaremos el día de hoy el tema de la investigación de mercado, que como pudimos ver en el video, como pudimos observar en el video, está relacionada siempre con la presentación de unos resultados con base a la utilización de unas técnicas y de unos instrumentos que de todas maneras atienden a un problema, como habíamos observado, y más la lectura que ustedes practicaron, que atienden a un problema que hay que buscar una solución, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos a través de objetivos, por ejemplo. Entonces, es necesario que nosotros en nuestra área, que es el área de servicios, en todas maneras, en nuestros subsectores, ¿no? Principalmente el hospedaje, la alimentación, el ocio y tiempo libre, siempre nosotros requerimos investigar cosas, ¿no? Porque nuestros clientes, así como hemos dicho en clases anteriores, nuestros clientes o los clientes en general evolucionan, porque evoluciona la tecnología y otros elementos más. Nosotros no nos podemos quedar jamás al margen, ¿no? Tenemos que investigar permanentemente. Tenemos que investigar permanentemente. Entonces, cuando vamos a llevar a cabo un estudio de mercado, se van a plantear una serie de interrogantes. Por favor, si tienen preguntas, levanten su mano o formulen la pregunta. No hay problema, ¿no? Lo interrumpimos y respondemos. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el problema que se está presentando en función de que yo requiera llevar a cabo un estudio de mercado? ¿Conozco efectivamente el comportamiento de mis clientes? ¿Conozco si a mis clientes realmente les agrada el producto o es que únicamente me voy a basar en las ventas y si las ventas son buenas, con eso es suficiente? Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Hay muchísimos elementos que nosotros podemos considerar al momento de planificar un estudio de mercado. Nosotros vamos, claro, con la aplicación de modelos matemáticos siempre, ¿no? Como escucharon anteriormente. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las preferencias del mercado, cómo está constituido el mercado, por cierto. De ahí nosotros vamos también entre otras cosas, dirigir, orientar, ¿no es cierto? Apuntar nuestro estudio de mercado hacia nuestros diferentes segmentos. De pronto, no todos los segmentos tienen la misma percepción respecto a nuestro producto, tangible o intangible. Entonces, vamos a determinar, entre otras cosas, por qué nuestras ventas han disminuido, por qué nuestro producto no tiene la misma acogida. Solo estoy citando algunos ejemplos. Porque un problema básico en la actualidad es, bueno, ¿y por qué la gente no viene a mi restaurante? Si mi restaurante es un restaurante seguro, además ya tengo el sello de restaurante seguro, obtuve el sello, significa que estoy bien. ¿Por qué la gente no viene? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, cosas como esas nosotros las vamos a estudiar en el ejercicio que vamos a hacer y que les explicaré al final, que lo haremos antes de que termine Dios mediante este año. ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Si ya identifique un problema, pues ¿qué objetivos persigo? Ese problema tiene que estar claramente identificado, porque si no lo tengo claramente identificado, pues mal haría yo en plantear unos objetivos. Esta es la lógica, identifico el problema y luego los objetivos que persigo. Entonces, de acuerdo al mercado, de acuerdo a los objetivos y de acuerdo al problema planteado, pues voy a determinar cuál es el método, cuál es la técnica, cuáles son los instrumentos que aplicaré, dónde lo haré, cuándo lo haré, con quién lo haré, a cuántas personas preguntaré, etcétera, 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 etcétera. Una de sus compañeras nos explicaba todas las posibilidades, bueno, varias de las posibilidades que tenemos para aplicar un estudio de mercado. Luego tenemos que preguntarnos, claro, ¿voy a estudiar a la oferta o voy a estudiar a la demanda o voy a estudiar a los dos componentes del mercado? ¿No es cierto? Por cierto, hay muchas definiciones de mercado, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y esto, ¿no? Que es de forma, pero es muy importante. Bueno, ¿y cómo presento el informe del estudio de mercado que voy a elaborar? ¿Ante quién voy a presentar ese estudio? ¿Sí? ¿Quién contrató el estudio? ¿Quién contrató el estudio? Por ejemplo, nuestro estudio no lo contrató nadie. Esto es parte de la respuesta que tiene que dar una institución de educación superior a un problema de la sociedad, a un problema en este caso del sector o del subsector de la restauración, porque es bien sabido que las personas dejaron de acudir significativamente a los establecimientos por diferentes causas, ¿no? La primera es el riesgo a contagiarse de la COVID. Ese es uno de ellos, si no el más importante. Entonces, hay que preguntarle a las personas si ya están dispuestos. De hecho, ya hicimos un primer estudio cuyos resultados se los voy a mostrar más adelante. Nosotros vamos a hacer un segundo estudio, vamos a actualizar y luego vamos a hacer un estudio comparativo, que es lo que pensaban las personas en junio
y qué es lo que piensan ahora en el mes de diciembre. Eso nos permitirá obtener unas nuevas conclusiones que las pondremos a disposición o del subsector de la restauración, como les había mencionado. Entonces, no obstante que es de forma, pero un informe del estudio debe contener más bien un formato bastante profesional, ¿no? Bastante profesional. Decimos que si nosotros no somos capaces de identificar el problema con claridad, pues mal podríamos identificar unos objetivos. Entonces, el estudio de mercado responde siempre a un problema que hay que resolverlo. Hay que resolverlo con base a un estudio de mercado. Entonces, no hay otra forma. No hay otra forma de resolverlo sino preguntándole. No es suficiente con que yo me imagine qué es lo que quiere el público. Tengo que preguntarle a mi público qué es lo que necesita exactamente. Y ya nos decía el video, bueno, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus agrados, sus desagrados? ¿Sí? ¿Qué le molesta? ¿Qué es lo que quiere exactamente nuestro cliente? ¿Cómo podemos satisfacer sus necesidades, sus expectativas? Les decía, de la palabra mercado, porque estamos hablando de estudio de mercado, del término mercado, perdón, del término mercado hay varias acepciones. Vamos a encontrar varias definiciones. Y nosotros tenemos que utilizar la que más se ajuste al marketing, porque de pronto desde la perspectiva económica, el mercado está constituido, o digamos, es donde convergen las fuerzas del mercado, es decir, oferta y demanda. ¿No es cierto? Entonces la oferta estaría constituida por todas aquellas empresas que brindan un servicio o productos, ¿no? Tangibles e intangibles, y la demanda estaría constituida por los consumidores. De aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de consumidores. Por ejemplo, recuerden el B2B y el B2C. ¿De acuerdo? Entonces una empresa puede hacer negocios con otras empresas, que sería el B2B, el business to business, o podría hacer negocios con personas naturales como nosotros. ¿Verdad? Ese sería el B2C, ¿de acuerdo? Con los clientes. Decía, esta es una de las acepciones de mercado, que es un lugar físico. Lo primero que se nos viene a la mente antes de ver esta definición de mercado, ¿qué es? Lo primero que se nos viene a la mente, antes de ver esta definición. Cuando dice mercado, porque muchas veces su mamá le mandó a usted al mercado. No, yo hago mercado todos los domingos, etcétera, por citar una de las acepciones. A ver, ¿a qué suena? Odalis se encuentra en la sala. Cuando hablamos de mercado, ¿qué es lo primero que se le vino a la mente? Odalis. ¿No? Sandrelli, que también está en la sala. Hola, estamos en la sala. ¿Alguien que quiera responder qué es lo primero? Karen, gracias, Karen. Yo, profesor, a ver, lo que a mí se me viene primeramente el mercado es vender un producto o el servicio. Ir a ese establecimiento, voy, compro, si está en promoción, o si no, también a veces suele pasar que en ese mercado está demandado ese producto por mal calidad, por mal presentación, por no tener buen marketing digital, promocionarlo también puede ser. Claro, pero ¿Qué cómo más? describe mercado, Karen? ¿Cómo describe? ¿Cómo lo definiría usted? Lo que se le vino a la mente, ¿cómo lo A define definir puede ser, mercado? es vender productos o un servicio, Ya, ya. o brindar un producto o un servicio. Vamos a ver qué nos dicen las otras definiciones. Más o menos sería esta, ¿no? Una transacción de un cierto tipo de bienes o servicios. ¿Dónde lo vamos a hacer? No dice, solamente habla de la transacción. Entonces tenemos el mercado, por ejemplo, el mercado petrolero. No, yo estoy en el mercado de las flores. Ah, o podríamos utilizar otros términos. No, yo estoy en el negocio de las flores, estoy en el negocio del petróleo, estoy en el negocio inmobiliario. ¿eh? Eh, este término se puede utilizar de diferentes maneras, por cierto, ¿no? De diferentes maneras. Esta podría ser otra, ¿no? Que también está relacionada con lo que Karen manifestó.
personas naturales o jurídicas, dije empresas o personas que no sean empresas, que no representan empresas, con las que se efectúa transacciones comerciales. La pregunta es, si usted tiene un hotel, ¿cuál de ellas cabe? ¿Cuál de ellas cabe mejor? La primera, la segunda, la tercera, o de pronto tomamos las tres, ¿verdad? Y de las tres podemos obtener nuestra propia definición de mercado, ¿de acuerdo? Entonces el mercado pues, sí puede ser un lugar físico, sí puede ser un lugar físico, donde acuden los vendedores y los compradores, como menciona aquí, de servicios o de productos, ¿no? De servicios o de productos. O sea, sí puede ser un lugar físico, esa es una definición más. Claro, ya sabemos nosotros que con el auge del marketing digital, no necesariamente tenemos que acudir al lugar físico, ¿de acuerdo? Entonces, este mercado se clasifica de acuerdo al área geográfica. Aquí voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, un mercado local. Voy a abrir todos para que no haya confusión. Si yo quiero hacer un estudio, en, en, en la provincia de Manabí, ¿sí? A eso le llamaríamos mercado local. O sea, Manabí sería el mercado local, ¿de acuerdo? Ojo, aquí hay dos interpretaciones. El mercado regional, porque yo tomé Manabí, el mercado regional podría ser todas las provincias que están en el perfil costanero, ¿de acuerdo? Toda la región costa o litoral. Ese podría ser yo otro estudio, ¿sí? Uno lo hago aquí en la provincia, ¿sí? O no, de pronto quiero tener mayor información porque mi actividad o mi negocio está relacionado o mi mercado yo pretendo que esté en, en todas las provincias del perfil costanero. Entonces ahí se llamaría regional. Pero si estoy pensando en ampliar, digo, no, este producto tiene que ser de distribución nacional. Entonces ya no lo hago únicamente en la provincia de Manabí, perdón, ya no lo hago únicamente en la provincia de Manabí o únicamente en la región litoral. Lo hago a escala nacional. Si quiero ir más allá, que sí es posible, ¿no? Que sí es posible. Por ejemplo, hay productos ecuatorianos que se los encuentra. Por ejemplo, hay una marca de chocolates que está en todos los aeropuertos y uno dice, oye, qué interesante, ¿no? Uno se siente como orgulloso ahí, el chocolate ecuatoriano en los aeropuertos, en el duty free de los aeropuertos, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero ir más allá, hago un estudio mundial, ¿sí? De un mercado internacional. Entonces, depende de lo que se persiga, les decía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, es que quiero ingresar un nuevo producto al mercado. Ese podría ser un problema. Quiero ingresar un producto nuevo al mercado, así que voy a hacer un estudio, ¿sí? Voy a hacer un sondeo, a través de un sondeo de opinión voy a recoger información de los posibles clientes. Entonces, lo puedo hacer, como dice aquí, a escala local, a escala regional, nacional o mundial. Esto mismo podría aplicarse, digamos, lo quiero hacer únicamente en Manta. No, quiero que mi mercado esté en toda la provincia. De acuerdo. Luego, no, quiero que esté en todo el país, ¿no? O puede estar también dentro y fuera del país. Entonces, siempre, insisto, depende de lo que nosotros persigamos, básicamente los objetivos que nos hemos planteado. Básicamente los objetivos. En función a la competencia, vamos a encontrar dos tipos de competencia, que es justamente lo que hablamos la semana anterior cuando nos referíamos a la competitividad. Una que es la llamada competencia perfecta y también pues la competencia imperfecta. ¿De qué se trata la competencia perfecta? Lo habíamos dicho. Bueno, no hablamos necesariamente de la competencia perfecta como tal. Creo que más nos detuvimos en la competencia imperfecta. Esta es la competencia imperfecta. Cuando en el mercado los oferentes, digamos, hay un solo oferente o hay muy pocos oferentes. Ustedes recuerdan el ejemplo que yo cité de oligopolio. Ustedes recuerdan el ejemplo de oligopolio que yo cité la semana anterior. ¿Lo recuerdan? Les dije, ¿y cuál era? ¿Cuál? El de oligopolio. Sí, escucho. Profesor, que yo recuerdo el ejemplo de oligopolio o monopolio era sobre una, bueno, sabemos que el monopolio pertenece a una sola empresa, Corresponde, sí, que era sobre a un solo gerente, vamos a decir. que era sobre Ajá, sí.
Sí, sí, que así. era el ejemplo de las empresas de la luz, que Correcto. solo hay uno. Así es, así es. Y oligopolio es que Oligopolio. corresponde a oligopolio, perdón, corresponde a muchas empresas. Bueno, no son muchas en Por realidad, ejemplo, que son pocas. son pocas, Oligopolio. Ustedes recuerden, Karen, pero que... son, Sí, sí, le escucho. bueno, yo lo que entiendo es que ay, perdón, oligopolio Oligopolio. son de una o más de empresas. Claro, pero cuando usted dice más, más significaría n, es decir, un sinnúmero, y no es así. Son pocas, por eso dice, son pocos oferentes. El ejemplo que les puse de oligopolio, Ah, ¿cuántas líneas aéreas llegan a Manta? Llegan tres. Entonces, ese mercado, el mercado de transporte de pasajeros, el mercado de transporte aéreo de pasajeros, está en manos de tres empresas. A eso le llamamos oligopolio. Porque lo otro, es decir, cuando tenemos suficiente cantidad, de una importante cantidad de oferentes y demandantes, a eso lo conocemos como competencia perfecta. Porque entonces se nota que hay un equilibrio, perdón, yo regreso acá a esta diapositiva, se notaría que hay un equilibrio, si aquí está la balanza, ¿no? Se notaría que hay un equilibrio entre la demanda y la oferta, entonces el tema de precios, que es lo más sensible, por cierto, se maneja de diferente manera. En la competencia imperfecta, pues la competencia es capaz de unir sus fuerzas, de aliarse y subir los precios, incrementar los precios. Y como no podemos utilizar otras empresas, pues tenemos que pagar el precio que estas empresas han planteado. Sí, esa es una posibilidad. No estoy diciendo que efectivamente eso ocurra en nuestro mercado, pero esa posibilidad siempre queda abierta, siempre queda abierta. Se van a formular muchas preguntas antes de iniciar un market research. Muchas preguntas, un estudio de mercado, muchas preguntas, una investigación de mercado. Esto es investigación, no estudio, investigación de mercado. Muchas preguntas, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Por qué? O sea, qué tipo de problemas voy a resolver con el estudio? ¿A quién lo voy a dirigir, por cierto, no? ¿A quién lo voy a dirigir? Eso estará directamente relacionado con el problema y con los propósitos que se plantee este estudio de mercado, ¿sí? Preguntas como, bueno, ¿y cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde voy a levantar la información? ¿Cómo voy a levantar la información? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué técnicas, ¿no? Así como nos mostraba el video. Vamos a responder entonces cada una de ellas, ¿no? ¿Qué y por qué? En el caso de que yo pretenda ingresar con un producto nuevo, pues esta sería la pregunta. Bueno, ¿qué vamos a vender? No, en el caso de que un restaurante quiera actualizar su carta, ¿verdad? Que esto es bastante frecuente, por cierto. Entonces, listo, ¿qué vamos a vender? En el caso de que el hotel eh, haya rediseñado su estructura de habitaciones, va a ponerlo a consideración del público, entonces, ¿qué vamos a vender? ¿De acuerdo? Eh, Miren, temas para investigar nunca van a faltar. Eso se lo puedo garantizar. Que muchas empresas no lo aplican porque, claro, tienen que pagar para que alguien haga este trabajo. Alguien tiene que hacer este trabajo, por eso hay muchísimas empresas que hacen estudios de mercado, investigación de mercado, sondeos de opinión, hay muchísimas empresas. Ahora mismo que estamos en un proceso preelectoral, nosotros escucharemos más de una empresa emitiendo resultados de encuestas que favorecen a uno u otro candidato. Eso ocurre aquí y en cualquier parte del mundo, en Ecuador, en Estados Unidos, en cualquier otro, y en cualquier país, en cualquier país. Sí, lo que acabo de mencionar, ese sesgo que muchas veces van a tener las encuestas porque los candidatos solicitarán en muchos de los casos que los resultados les favorezcan. Es decir, ¿se puede manipular las encuestas? Sí. La otra es, ¿se debe manipular? No se debería manipular. No se debería manipular, porque entonces estamos desvirtuando el uso correcto de los estudios de mercado en general, no solo de las encuestas, de los estudios de mercado o de la investigación de mercado. ¿Por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿por qué tengo que vender esto y no otra cosa? Ahí están los objetivos, ¿no? Siempre deben estar planteados con mucha claridad. ¿De acuerdo? ¿Y por qué vamos a investigar esto y no otra cosa? Porque hay un problema o más de un problema. Entonces usted va a resolver un problema con la investigación que va a hacer. ¿No? La segunda pregunta, bueno, ¿a quién vamos a encuestar?
¿A quién perdón, a quién vamos a investigar? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A quién vamos a acudir? Creo que es el término más apropiado. ¿A quién vamos a acudir? Sea cual fuere la técnica que utilicemos. Por ejemplo, se hablaba de la técnica del grupo de expertos, ¿no? Delphi, también conocido como Delphi. Bueno, es que hay muchísimas opciones, hay muchísimas opciones. Entonces, si yo voy, y por eso estoy poniendo esta imagen aquí, si voy a instalar un gimnasio en el sector, vamos a utilizar un barrio popular, en el barrio de Santa Marta. Santa Marta está cerca del Hospital General, ¿no? Para quienes no conocen acá en Manta. Entonces, vamos a instalar o vamos a montar un gimnasio. ¿A quién creen que tenemos que acudir para recoger esa información? Las personas que se ven deportistas. Ah, pero me voy por la calle y le digo, usted tiene cara de deportista, usted me podría No, responder. es que uno lo analiza así con lo que uno ve. Yo Ya. creo que a él le gusta el deporte por la forma de vestir y el físico. Interesante, podría ser, sí, ¿por qué no? Tiene lógica lo que usted acaba de mencionar. ¿Sí? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Qué características? Profesor, yo sería donde voy a hacer la encuesta, sería el sector. Si es de Santa Marta, pues hacerle la encuesta a las personas que están ubicadas en ese lugar. Correcto. Porque, ¿qué es lo que ocurre con los gimnasios? Los gimnasios generalmente prestan servicios a las personas de los alrededores, ¿verdad? Porque muchos de ellos incluso se movilizan a pie, ¿no? Por sus propios medios. Otros llegan en bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entonces ¿a quién voy? Bueno, de pronto voy por algunos domicilios y pregunto si les interesa o no, utilizo alguna herramienta, algún instrumento, perdón, no, más bien alguna técnica, ¿no es cierto? Alguna técnica para recoger esta información. ¿De acuerdo? Puedo llevar una encuesta escrita, ¿por qué no? Aunque siempre termina siendo un poco más costoso, ¿no? Si voy a promocionar una maestría, si voy a implementar una maestría, ¿a quiénes pregunto? Voy a hacer una maestría en gestión de la hotelería. En gestión, no, algo más interesante, algo más. Voy a hacer una maestría en animación y recreación en hoteles. ¿A quiénes debo preguntar? ¿A quién acudo? ¿A quién acudo para que me brinde información que realmente valga la pena, que sea significativa para los propósitos que persigo? Maestría en animación y recreación hotelera. ¿A quién acudo? Me voy al barrio también, al barrio de Santa Marta y pregunto ahí, ¿qué les parece? Profesor, podría ser a estudiantes de la Facultad de Hotelería. Podría ser a estudiantes de las facultades de hotelería. ¿Qué otro lugar? Perfecto. ¿Qué otro lugar? ¿A qué otro lugar? El internet. Sí, vamos a un lugar físico. Porque el internet sería una herramienta, ¿no? Un instrumento para Profe, llegar. directamente en la universidad. Sí, en la universidad, lo acaba de decir su compañera, los estudiantes, perfecto. Otros escenarios para levantar información sobre lo que les... En lugares turísticos. Hoteles. Bueno, por ahí sonó, gracias de todas maneras, ¿no? Claro, voy a los hoteles y ofrezco en los hoteles, ¿sí? O tal vez eso es lo que quiso decir el compañero, los lugares turísticos. Voy a los hoteles y ofrezco. Es que ahí engloba todo. Claro, y voy a los hoteles y ofrezco en los hoteles, perfecto. De acuerdo. Entonces, acudo, si vendo instrumental odontológico, es obvio que tengo que, por ejemplo, voy a repetir usted, podría ir yo a la universidad porque hay una escuela ahí de odontología. Perfecto, ya tengo ahí un mercado al cual voy a preguntar, ¿de acuerdo? Al cual voy a consultarle, ¿sí? Pero si voy a hacer si voy a poner una tienda de instrumental odontológico, pues ir a preguntar a la Ciudadela 15 de septiembre, pues no sé si eso sea muy significativo. No es el lugar, no es el lugar.
No son las personas apropiadas. Hay que buscar a las personas apropiadas. Entonces, como hay Aunque muchos también, consultorios, profe, aunque también vale recalcar que algunos odontólogos tienen su consultorio particular y no precisamente cerca del hospital. a eso me refiero, ¿sí? Entonces usted visita, busca la base de datos de los consultorios y va por cada uno. No hay problema. Claro, no, no, no. Si esto no tiene límites, ¿saben? No hay límites. ¿De acuerdo? Entonces decía, ¿a quién acudimos? ¿A qué tipo de personas acudimos? ¿Por qué a estos y por qué a otros no? Esto creo que ya está respondido, ¿no? Para no entrar en detalles. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo hago de esta manera y no de otra manera? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Qué modo de funcionamiento y de venta podría tener mi producto nuevo si se tratase de un producto nuevo? ¿No es cierto? Ah, podría tratarse de un producto readaptado, ¿por qué no? Claro, o de un servicio, ¿no? Cuando hablo de productos, ya saben que hablo de productos tangibles o intangibles. ¿Por qué de esta manera y no de otra manera? ¿Mm? Qué es lo que persigue siempre? Por favor, piensen siempre en los objetivos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Con quién lo voy a hacer? Perdón. ¿No? ¿A quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que he proyectado? ¿Cuánto es lo que he proyectado? Voy a trabajar porque ustedes hablaban también en la lectura, hablaban de unas fórmulas para calcular, por ejemplo, la muestra. O sea, ¿cuántas personas voy a consultar? O a cuántas empresas, no siempre tienen que ser personas naturales, ¿no? También pueden ser personas, eh, nosotros somos personas naturales, también las personas jurídicas como las empresas. Entonces, bueno, ¿a cuántas personas voy a encuestar y por qué a esa cantidad de personas? ¿Cuándo la muestra es representativa? ¿Cuándo la muestra es representativa? De esto voy a hablar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Ah, dependiendo también de lo que se piense vender. De acuerdo, que siempre tiene que ser realista y alcanzable. Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Dónde voy a recoger la información? Aunque nos adelantamos un poquito ya. ¿Dónde voy a recoger la información? Si se trata de un producto de consumo masivo, o sea, lo ideal es que yo recoja la información en este tipo de establecimientos, como podemos ver en la gráfica. Eso es lo ideal. Sin embargo, si estoy recogiendo información, ¿no es cierto? Estamos hablando del lugar, no de las personas, lo que decíamos a quién en principio, ¿no? Pero hay una relación, como ustedes ven, no podría ser de otra manera, aquí nada está aislado. Decíamos a quién, entonces, ¿a quién versus dónde? Vamos ahí. ¿Sí? Si es de producto masivo, pues aquí yo puedo recoger información. O lo puedo recoger a través de los correos electrónicos o de las redes sociales a las que estén mis clientes. ¿De acuerdo? Para esa maestría de la cual hablábamos, entonces, pues aquí está una institución de educación superior. ¿Dónde? Vamos, directamente a la universidad. Ah, a la universidad, ¿de forma física o de forma virtual? No, ya lo decía uno de ustedes. Muy bien eso, muy bien. Ah, a ver qué nos dice aquí, déjenme escribir. Aquí dice survey. Esto significa encuesta en inglés. Y lo puse ahí porque, claro, es el mecanismo, o sea, no necesariamente tenemos que ir en físico, no se necesita ahora obligatoriamente nuestra presencia física, ¿no? Ya no es tan necesaria como antes. Las cosas cambiaron y de aquí en adelante nuestro mundo, nuestra dinámica o la dinámica del mundo se modifica. No hay marcha atrás, eso sí se lo garantizo. No hay marcha atrás para todos los cambios que se han dado. Recuerden que le he mencionado más de una vez que habríamos avanzado entre 3 y 5 años con el comercio electrónico, ¿no? Y eso no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. Y ya las empresas tienen que darse cuenta, ahora con mayor razón, ¿no es cierto? Van a abrir mejor y más sus ojos en función de hacer su planificación, entre otras cosas, del marketing digital. Entonces, ¿cómo justificar que este es el lugar que conviene? ¿Por qué tengo que recoger la información aquí? ¿De manera física o no? ¿Por qué tengo que recoger la información aquí? Ah, pero es que hay unos objetivos, hay un problema que debo resolver. ¿De acuerdo? Miren, por favor, entiendan que todo esto está vinculado. Nada aquí queda fuera. Nada, ninguno de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué objetivos persigue?
un estudio de mercado, una investigación de mercado? En principio, bueno, uno de ellos, a veces tampoco es tan orden. Demostrar que esos clientes previstos realmente existen. No es que yo creo que este producto va a ser para que... No. Hay que demostrar que efectivamente existen esos clientes potenciales. También voy a establecer la potencialidad de la demanda. Es decir, me conviene que este producto salga a la venta o no me conviene, porque si estoy pensando en una venta de 20,000 unidades no digo dólares, no, digo unidades, 20,000 unidades cada mes y empiezo vendiendo 2,000, entonces estoy 90% debajo de lo que había previsto. Cuidado. Otro objetivo es que nos permite definir y con mucha precisión el producto o servicio que nosotros estamos proponiendo. Porque nosotros podríamos creer que es una excelente idea y que hemos descubierto el agua tibia con la rueda y ocurre que no es tanto así. Por eso hay que ser muy juicioso al momento de pretender ingresar con un producto nuevo al mercado. ¿De acuerdo? Y esto que les digo siempre es muy sensible, el tema del precio. ¿Sí? Casi todos somos sensibles ante el precio, casi todas las personas. Casi todas las personas. Entonces siempre se ha de considerar que este es un objetivo, determinar el precio del producto, tangible o intangible, ¿no? El precio del producto, eso también vamos a preguntar. Recuerden que las personas somos muy sensibles ante el precio. Y elegir los medios más rentables a través de los cuales vamos a recoger la información. Que por cierto, hay varios mecanismos. ¿Cuál nos conviene más? Eso lo tenemos que determinar. Nos vamos a encontrar con unos métodos, ¿no es cierto? Muchos medios documentales que los vamos a encontrar a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, las fuentes primarias, dice aquí que es la información obtenida de primera mano. Lo vamos a encontrar en artículos científicos, en monografías, en informes, en artículos de revistas, pero es importante esto, originales, que no han sido interpretados, es información de primera mano. Cuando esta información pasa aquí es, cuando ya es procesada esta información de la que estamos hablando aquí, cuando ya es procesada, entonces se denomina fuente secundaria. Cuando ya se ha procesado esta información. Es decir, ya alguien más hizo uso de esta información, entonces ya es fuente secundaria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fases del estudio de mercado? 6 decía, ¿no? La persona que hablaba en el video. Nosotros vamos a nombrar aquí 4, pero de todas maneras están los 6 pasos que ya mencionó. Tenemos la preparación. La preparación contempla varios pasos, ¿eh? Ojo, estamos hablando de fases. Aquí vamos a nombrar 4, pero en realidad hay más de 4 pasos. Entonces tenemos una preparación donde hemos determinado, por ejemplo, el problema y luego hemos identificado los objetivos y luego los instrumentos, la cantidad de personas que van a levantar la encuesta, cómo se van a distribuir, cómo se van a distribuir, si es una encuesta local, si la recogida de datos es local, si es regional, si es nacional, si es mundial, qué mecanismos vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los instrumentos? Etcétera. Esta fase, obviamente, si esta fase falla, todas las demás van a fallar. En la segunda fase, hacemos la recogida de información, de acuerdo a la técnica que se haya aplicado. En la fase número 3, vamos a tabular. Entonces, para tabular, podemos utilizar desde lo más sencillo, que es una calculadora simple, ¿no? Hasta pasar por Excel o cualquier otro método, más bien podemos utilizar una aplicación estadística, ¿no? Que esto ya, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, o las personas que hacen estudios de doctorado, obligatoriamente tienen que utilizar un modelo matemático con base a un software estadístico. Nos depende del tipo de doctorado que usted hace y puede tomar uno u otro modelo matemático basado en un software estadístico. Les hablé del SPSS, que es uno de los más comunes para nuestra área de estudio, que son las ciencias sociales.
Y luego hacemos una interpretación y análisis de esos resultados, ¿no? Es obvio que después de ese análisis y de esa interpretación y análisis tenemos que preparar un informe. Eso es obvio, ¿no? En eso concluye. Entonces vamos con la primera fase, que es esta de preparación. Les decía, delimitar el problema, identificar claramente, y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le decía, aquí vamos a dar algunos pasos en la preparación. Listo, vamos al sondeo de opinión a ver qué nos dice. Podemos hacerlo a través de una encuesta vía email. ¿Sí? ¿Ustedes han recibido en algún momento una encuesta vía correo electrónico? Lo suelen hacer, por ejemplo, las operadoras de televisión, pagan, ¿no? O nuestras mismas operadoras, cuando nos envían por email una encuesta. ¿Han recibido alguna vez una encuesta por email? ¿Sí? Pues yo también. No, Sí. profesor. Yo también he recibido una encuesta por email. A ver si estamos de acuerdo. Esas encuestas que ustedes han recibido por email normalmente no son muy extensas, ¿no? Porque cuando está demasiado recargado, nos puede provocar dolor de cabeza. ¿A qué hora termino? Hay que tener mucho cuidado cuando trabaja uno recogiendo información a través de este mecanismo. Entonces, claro, tiene unas ventajas, como ustedes ven aquí. Se puede realizar rápido, el costo es reducido, se puede llegar a muchísimas personas. Tiene muchas ventajas en realidad. Levantar una encuesta a través de correo electrónico. Luego lo podemos hacer vía telefónica. Seguramente ustedes también han recibido algún momento una llamada telefónica para calificar el servicio. También lo hacen mucho las telefónicas, las empresas que nos brindan servicio. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo de una encuesta telefónica que le hayan hecho en estos últimos días? ¿Alguna experiencia? Cuando llaman a ofrecerte el servicio de una línea nueva, Pero esa no es una encuesta, Dolores. Esa es Pero sí, porque una propuesta. No es lo mismo una propuesta que una encuesta. Porque en una encuesta sí. voy a responder unas preguntas. Cuando nos llaman a ofrecernos de una operadora, yo estoy en Movistar, por ejemplo, y me dice, mire, estoy llamando de Claro para que usted, ¿y cómo está su servicio? Le digo, pero, perdón, ¿usted me está llamando de dónde? No, es que le llamo de Claro porque le quiero ofrecer que usted se cambie, ¿no? Y no le va a costar nada y le vamos a dar unos megas de regalo. Entonces digo, no, muchísimas gracias. Esa no fue una encuesta, me quieren vender algo. Me quieren vender algo. Ok. Pero concluya su idea, Dolores. Usted tenía algo más que decir. Dolores. Sí, no, es que como usted dijo, cuando te llaman las chicas y te dicen que tal día hay promociones y Claro. que si metes 2x1, eso. Claro, insisto, esa no es una encuesta. Eso nos están vendiendo algo. Nos están vendiendo algo a través de una promoción de ventas. No están vendiendo el servicio. No es una encuesta, sí, claro que sí. Entonces la encuesta telefónica también tiene, sus pros y sus contras. Aquí están las ventajas, ¿no es cierto? Se lo puede hacer rápido, usted puede llamar a diferentes zonas, diferentes países, de acuerdo a lo que siempre piensen en los objetivos, por favor. A ver, ¿cuál es mi objetivo? Entonces voy a determinar cuáles son los medios que voy a utilizar. Y también hay unas desventajas. Por ejemplo, esta última me parece muy interesante. Es más fácil mentir por teléfono que cara a cara, ¿no? Por teléfono, como no están viendo, entonces uno puede mentir. Hay que ser muy juicioso al momento de preparar adecuadamente el cuestionario que vamos a aplicarle a la persona que la vamos a llamar en ese caso muy específico. Luego está la encuesta personal. Entonces, este sí es un one-to-one. Voy a preguntarle algo personalmente a otra persona. Entonces, llevo la estructura, llevo mi cuestionario, ¿no es cierto? Y la otra persona responde. Lo que yo no debería hacer es inducirle para que me dé una u otra respuesta, ¿no? Eso hay que también trabajarlo con mucha madurez, con mucha profesionalidad. Tiene sus ventajas la encuesta personal, pero también tiene sus ventajas. Por ejemplo, que el costo es más elevado porque usted tiene que contratar a las personas que van a recoger esa información. ¿De acuerdo? Luego vienen los sondeos de opinión, pero a través de las plataformas digitales. Ya no estoy hablando únicamente de correo electrónico, sino de otro tipo de plataformas. Vamos con, por ejemplo, que suelen llegar también encuestas a través de las redes sociales.
he recibido al menos por Facebook y por WhatsApp, al menos. He recibido solicitudes de respuestas para una encuesta. Y esto está cada vez más de moda, ¿no? Y mucho más en estas circunstancias que nosotros estamos viviendo. Ahora, si hablamos de la encuesta, ¿no es cierto? Vamos a hablar, siendo la encuesta una técnica, ¿de acuerdo? Miren, solo me he detenido en la encuesta, ya su compañera mencionó los demás elementos y ustedes pueden encontrar la información en el documento, en el capítulo número 4. El cuestionario tiene unas características también. El cuestionario, recuerden que es el instrumento que se requiere para preparar una encuesta o para preparar también una entrevista de profundidad o no. Pero siempre vamos a necesitar de un cuestionario. Y ese cuestionario debe cumplir con algunos requisitos. Ser interesante, llamar la atención, ser atractivo, sencillo, que sus preguntas sean precisas, nada de confusas, ¿no? Concretas y sobre todo discretas, porque hay gente muy sensible que no quiere que le pregunten, por ejemplo, la edad en algunos casos, o en otros casos no quiere que le pregunten sobre los tipos de enfermedades que ha tenido o que tiene, y tampoco quiere que le pregunten sobre cuánto gana. Hay algunos temas que son muy sensibles y hay que ser muy discreto, ¿no es cierto? Para recuperar información que es, por cierto, puede resultar valiosa. Esto es lo que le puede provocar un cuestionario mal diseñado a la persona que va a responder. O tratar de hacer esto a escondidas, si ve, este caballero lo está tapando ahí con el saco y ayudándole a responder. Eso no debe ocurrir. Este es el entrevistador y este es el entrevistado. Este es el entrevistador y este es el entrevistado. No puede suceder que el entrevistador le ayude a responder al entrevistado. Que eso debe ser, la respuesta la debe dar cada uno de nuestros participantes. No, nosotros no deberíamos influir. Vamos a encontrar varios tipos de preguntas cuando trabajamos un formulario. Unas de ellas serán cerradas, también llamadas dicotómicas, donde vamos a encontrar un sí o un no. ¿De acuerdo? O tendremos de múltiple elección, más de dos opciones, ¿no? De múltiple elección. Ya no es solo un sí o no, pueden ser respuestas un poco más estructuradas que un sí o no. Un sí o no, quizás eso ya no es dicotómico, ¿no? Siempre serán múltiples. Luego hay preguntas abiertas, también llamadas preguntas libres, difíciles de tabular, por cierto, pero a veces son indispensables. Tenemos que considerarlas. Tenemos que considerarlas. No siempre, ¿no? Insisto, esto más bien atiende a la naturaleza del estudio y a los objetivos, otra vez me refiero a los objetivos que se plantean. Hay unas preguntas llamadas filtro que nos permiten identificar si hay alguna contradicción con algo que usted respondió antes y ahora usted entrega una respuesta diferente. No es que sea exactamente la misma pregunta. La idea de lo que esperamos que responda sí es la misma, pero la pregunta no va a ser la misma. Y entonces así usted logra identificar si la persona a la que entrevistó está diciendo la verdad o no. Entonces usted pudo haber recogido 1000 y después de revisar las preguntas filtro se da cuenta que 150 personas no respondieron apropiadamente. Usted elimina esas 150 encuestas. Claro, porque si no van a provocar una desviación en los resultados. Y lo ideal es que nosotros tengamos un resultado fidedigno, serio, responsable. ¿De acuerdo? Que cumpla o que permita que nosotros cumplamos con nuestros objetivos. Y están las de clasificación para ordenar, por ejemplo, la preferencia, sugerencias que se ofrecen. También se suele utilizar este tipo de preguntas en las encuestas. Y vamos a ver nosotros cuáles vamos a utilizar. Vamos a la segunda parte, que es la realización, ¿no? La primera, recuerden que es que tiene que ver con toda la organización. Y la segunda ya en la realización. Entonces, en la realización, nosotros tenemos que contactar con el universo, digamos, el trabajo que nosotros vamos a hacer con ustedes, ¿no? El que vamos a hacer. El universo va a estar constituido por todas las personas que vivimos en el Cantón Manta. Todas las personas que vivimos en el Cantón Manta. ¿De acuerdo? Pero no es suficiente con el universo. Hay que calcular la muestra. Para calcular la muestra podemos hacerlo de dos maneras. Podemos nosotros, de manera libre, proponer una cantidad de personas que van a participar en la recogida de datos, a las cuales vamos a consultar, quiero decir. Y la otra es a través de una fórmula.
Entonces, a una le llamaremos una muestra probabilística y a la otra una muestra no probabilística. ¿Sí? La probabilística es cuando aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula y determinamos a cuántas personas deberían conformar nuestra muestra. Y la otra es en base a la lógica, obviamente. Les voy a comentar algo, les decía hace un rato. En las elecciones, bueno, nosotros aquí en Ecuador, en las últimas elecciones, sufragamos alrededor de 12 millones de personas, más o menos, ¿no? 12 millones de personas. De esas 12 millones de personas, el día que sufragamos para elegir presidente de la República, se aplica una técnica que se llama exit poll. Ese es el nombre de la técnica, ¿no? Entonces, exit poll le permite llamado exit poll o a boca de urna, permite que los entrevistadores, una vez que el sufragante abandonó el recinto electoral, le pregunten por qué candidato votó. ¿De acuerdo? Para que esto no se haga muy largo, de los 12 millones de personas que nosotros, que sufragamos, perdón, de los 12 millones de personas que sufragamos, únicamente se pregunta a no más de 4,000 personas a escala nacional. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Otras empresas pueden consultar con un número mayor, pero incluso con 3,000 personas que a las cuales usted pregunte a nivel nacional, eso sí, eso es lo ideal, ¿no? Hacer una recogida a nivel nacional, ¿sí? Entonces, a nivel nacional, usted recoge información que no corresponde ni siquiera al 1% de los sufragantes y nosotros sabemos ya cuál es la tendencia y quién ganaría las elecciones. Con un margen de error siempre, porque así funcionan estas vías. Incluso la misma fórmula le da un rango que dice cuál es el margen de error, que normalmente es preestablecido, entonces podemos tener un margen de error de más menos 3, que realmente sería bastante bajo. ¿De acuerdo? Esto ocurre con mucha frecuencia cuando hay elecciones. El entrevistador debe mostrar la mayor seriedad, se lo mencioné antes. Cuando usted vaya a recoger información, procure no influir en las respuestas de la persona a la cual usted está consultando. Y si usted tiene que recoger 20 encuestas y hoy solo respondió una, mañana me responderán 5. Si tengo que hacerlo físicamente, voy a la playa, no es el caso. Voy a la playa a entrevistar, más bien a encuestar a los turistas y muchos de ellos me dirán, lo lamento, yo vine a descansar, yo no quiero responder ninguna encuesta. Pero por otro lado, otros estarán siempre dispuestos a contribuir. Hay de todo. La mayoría está dispuesta a contribuir en realidad. La mayoría de personas, se lo aseguro. Entonces, ¿cómo elegir el universo? Les acabo de mencionar un caso. De todas maneras, existe una fórmula que una vez que se aplica me permite determinar, el universo ya está identificado. Decía, en el caso de Manta serían todas las personas, en el caso del trabajo que vamos a hacer, todas las personas que vivimos aquí. En el caso de las elecciones, serían todas las personas que sufragaron. Ese sería el universo. Pero no es necesario preguntar a todas las personas. No es necesario, porque para eso está el conteo de votos. ¿No es cierto? Lo que se hace con las técnicas es hacer una proyección y determinar, básicamente con un margen de error muy corto, quién resultaría triunfador. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos la fórmula y determinamos estadísticamente, matemáticamente, cuál es el número ideal de personas que deberían participar en nuestra muestra. ¿De acuerdo? Aquí está el cálculo estadístico, hay que establecer criterios de elección, hay que ver dónde voy a hacer, por qué tengo que hacerlo en los barrios más populares y no porque en otros. ¿Por qué solo lo hago en el área urbana y por qué no voy al área rural? Cosas como estas también, ¿no? Hay que considerar, ¿sí? ¿Por qué a las personas, hay muchas cosas, ¿por qué a las personas únicamente de 18 a 35 años y por qué no al resto? Hay muchísimas cosas que considerar en realidad, muchísimos elementos y componentes al momento de hacer un estudio. Entonces usted puede tener un cuestionario que está en muy buenas condiciones, pero si usted no determinó que la muestra resulte representativa, entonces va a tener serios problemas. Puede tener el mejor cuestionario, mal aplicado, ya no funciona, ya no resulta útil.
Ya no resulta útil. Entonces tenemos lo que se conoce como el nombre de muestra por el azar. ¿Sí? Es decir, sin hacer, sin practicar, sin utilizar una fórmula. Esto sería lo no probabilístico. ¿De acuerdo? Claro, tiene unas dificultades también, ¿no? Pero cuando nosotros, que sería el probabilístico, pero cuando nosotros asignamos una cuota determinada, como le digo, usted va a trabajar con 150 personas al equipo número 1. Por ejemplo, la tarea que ustedes van a llevar a cabo, hay método de cuotas estratificadas, porque cada persona tiene que encuestar a 20 personas más. Es para que tengan una idea. Ahí estamos aplicando el método de cuotas estratificadas. ¿De acuerdo? ¿Dónde están esas personas? Bueno, están en Manta. En las parroquias urbanas de Manta. No, y siempre habrá dificultades. Nada es perfecto, ¿no? O podemos aplicar el método de recogida de muestras mixtas, como se llama, que es la suma de los dos criterios que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? Luego viene la tabulación, que es el paso 3. Recuerde que son 4 pasos. Entonces, este es básicamente la tabulación, como menciona aquí, es cuando nosotros comenzamos ya a hacer el resumen final. ¿Sí? De los resultados, quiero decir, de esa encuesta que se levanta. Entonces, nosotros tenemos que hacer una depuración de, por ejemplo, si una vez terminada la recogida de datos, nos damos cuenta que alguna pregunta quedó mal formulada, es el momento de corregir. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una depuración permanente, hasta el último momento. Aquí, como dice, ¿no? Incluida la depuración, se pasa a la tabulación. Listo, ya tengo la tabulación. Cuando nosotros utilizamos un mecanismo como los que les envía al grupo de WhatsApp, entonces ellos, digamos, esa aplicación nos permite observar ya los resultados en gráficos también. O sea que no tenemos que ir a Excel o a cualquier otro, o a un software, ¿no es cierto?, estadístico. No es necesario porque ya viene con nosotros ese resultado en gráficos. Y finalmente la interpretación y análisis. Entonces la interpretación y análisis, claro, una vez que obtuvimos los resultados de esta recogida, de esta tabulación, nosotros tenemos que colocarlo ya en un informe. Entonces el informe puede contener todo lo que ustedes ven aquí. El índice, bueno, la portada diría yo principio, ¿no? Siempre por formalidad. Entonces, una portada, cuáles son los objetivos del estudio, quién lo encargó, por ejemplo, quién encargó nuestro estudio, ¿no? Nosotros, miren, por último, nosotros no necesitamos que nadie nos encargue, me refiero a la universidad, porque nosotros tenemos la capacidad de identificar las problemáticas o la problemática de la sociedad, en este caso de un sector como es la restauración en nuestra ciudad. ¿Claro? Entonces, si podemos contribuir como institución de educación superior, lo hacemos. Nadie nos paga para esto. Nadie nos paga. No nos dan ni un agua. Pero no es lo que buscamos. Nosotros queremos contribuir con alternativas de solución. ¿De dónde vamos a obtener esas alternativas? De los resultados que se obtenga del estudio. Como se puede ver, conclusiones y recomendaciones. Pero sí, les digo, hay muchas empresas que lo hacen únicamente por negocio, porque es un negocio. Está bien, yo no estoy diciendo que sea reprochable, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, hasta aquí esta parte. Gracias por su atención. No sé qué pasó con las letras ahí, se subieron las del apellido. Se ha de tener la función de compartir. Permítanme, tengo que terminar la grabación.